Es muy difícil saber cuáles son los datos exactos de inmigración ilegal desde el punto de vista administrativo en Europa. Pero, de acuerdo con algunas estimaciones, puede que estemos hablando de no menos de 8 millones de personas en la Unión. Ahora mismo, los flujos de entrada y salida de Europa en cuanto a inmigrantes se da la paradoja de que son casi iguales. Tanta gente está abandonando Europa y volviendo a sus países o yendo a otros países como está entrando. Hablo de los flujos de inmigración ilegal. Salen tantos como entran. No sé cómo se puede interpretar, pero así es. El otoño de 2008 se alcanzó un pacto europeo sobre la inmigración y el asilo político, cuestión que quizá sea de especial interés para el ámbito del Mediterráneo en las actuales circunstancias. Europa llega a la conclusión de que la inmigración cero, incluyendo la inmigración ilegal cero, es una ilusión, no se va a producir. Y entonces lo que se intenta es buscar una forma de relacionarse con el fenómeno de la migración que siempre se va a dar y del asilo por razones humanitarias y políticas. Las ideas fuerza a las que me referiré brevemente son: en cuanto a la inmigración legal, debe ser selectiva y concertada. La regla general es que Europa quiere poder elegir a sus inmigrantes y pactarlo también con los países de origen, por supuesto sin dejar de lado, lo veremos luego, la inmigración por razones humanitarias, pero no quiere una inmigración económica no selectiva por la voluntad del emigrante. Esto, como se pueden imaginar, pues ha sido criticado por sectores sociales muy amplios, pero les tengo que contar lo que hay de verdad, ¿no? Al margen de la opinión que yo pueda tener al respecto. La inmigración legal debe ser efecto de la cooperación entre los países de origen y los países de recepción. Debe ser conjunta y los beneficios deben ser mutuos. La implementación de la migración laboral de trabajadores es responsabilidad de cada Estado miembro, de conformidad con los requisitos laborales de cada Estado miembro, no de la Unión. La Unión Europea no tiene requisitos mínimos a efectos de lo que debe estimarse un trabajador migrante legal, un migrante a efectos laborales. Hay que reforzar la capacidad de atracción por parte de Europa para trabajadores altamente cualificados. Ustedes me preguntarán cómo se conecta esto con la pérdida de personal cualificado de terceros países. Pues supongo que no fácilmente. No fácilmente. Hay que promover la inmigración circular, que el inmigrante en Europa pueda estar un tiempo y también pueda volver si ese es su deseo, y siempre pensando en los intereses además del país de origen y del país de recepción. Necesidad de organizar más eficazmente la inmigración familiar, teniendo muy en cuenta la necesidad de reagrupar a las familias cuando así lo deseen. Y políticas de integración basándose en un equilibrio entre los derechos y los deberes. Una vez más, lenguaje y empleo. En cuanto a la inmigración ilegal, el pacto reafirma el control de la inmigración ilegal, la cooperación entre los países de origen y tránsito se refuerza, las personas que estén en situación de inmigración ilegal tienen necesariamente que abandonar el país en un plazo determinado, va a haber medidas de asistencia para la repatriación voluntaria y, muy importante, se ha prohibido desde el ámbito europeo las regularizaciones con carácter general. Ustedes sabrán, vosotros sabréis, que hasta hace poco Europa era un objetivo de emigración bastante deseable con independencia de la normativa legal de aplicación, porque los países europeos cada ciertos años hacían una regularización general. Esto se ha prohibido, con lo cual nadie puede tener ya la esperanza de que entrando de forma ilegal en un país europeo, en algún momento el legislador va a regularizar a los inmigrantes
porque esto lo ha prohibido la Unión. Los países ya no lo pueden hacer. Y esto yo creo que es un cambio trascendental. Se van a reforzar los controles en las fronteras. Para el año que viene, para 2012, vamos a disponer las visas, los visados que se concedan para acceder a la Unión Europea van a tener una identificación biométrica, fotos digitalizadas, huellas digitales, como cuando se entra en Estados Unidos, en todos los países miembros a partir de enero de 2012. Va a haber lo que se llama un sistema de información visa conectando electrónicamente a todos los consulados y a los departamentos administrativos centrales. Esto impedirá de facto las falsificaciones. No habrá posibilidad de llevar un documento falso que lo permita, porque se va a controlar con el centro administrativo en ese momento, con lo cual es virtualmente imposible ya el acceso a través de falsificaciones. Además, una agencia común europea, Frontex, va a dar ayuda para los bordes, para las fronteras exteriores de la Unión, y se va a intensificar la cooperación con los países de origen. Al mismo tiempo, esta es la parte menos amistosa, menos amable de la Unión en cuanto a la administración, pero al mismo tiempo se quiere construir lo que se llama una Europa del asilo. Y el pacto, este mismo pacto, reafirma la idea de que cualquier persona perseguida tiene derecho a la asistencia y a la protección en el territorio de la Unión Europea, de acuerdo con los valores esenciales, se dice, de los compromisos tanto de la Unión como internacionales de sus Estados miembros, incluyendo los compromisos internacionales de protección de derechos humanos por todos conocidos. Este sistema, sin embargo, debe desarrollarse para ser un sistema común. Ahora mismo las decisiones sobre asilo se toman por cada uno de los países de la Unión, y lo que se pretende es que haya un corpus común, unos criterios comunes de decisión, y esto debe estar desarrollado para el año 2012. Por lo tanto, cualquier propuesta que se quiera hacer, quedan meses en los que se puede sugerir a las autoridades, a los órganos legislativos de la Unión Europea al respecto. Va a haber un estatus uniforme y único en Europa al respecto. La Unión también tiene la obligación, aquí está Italia notablemente afectada, por ejemplo, en estos momentos, España en otros momentos también, una solidaridad hacia los países miembros que se encuentran con influjos masivos de personas que buscan el asilo por razones políticas o por razones humanitarias. Situación que se puede dar en cualquier momento y que en parte ya se está dando en la actualidad con los sucesos del norte de África, que no sabemos hacia dónde puede llegar. Entonces, Europa tiene que actuar de forma coordinada, dando apoyo a los países que se encuentran en situaciones así. He de decir que, lamentablemente, en las últimas semanas hemos dado un ejemplo absolutamente nefasto de cómo se reacciona en situaciones de este tipo. La descoordinación difícilmente ha podido ser más lamentable y transmitir menos imagen de una Europa unida, con una voz única y una falta de solidaridad y de coordinación digna de una crítica severa y de un examen profundo por parte de todos. Asimismo, el pacto se refiere a una cooperación estrecha con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. La necesidad de desarrollar políticas de reubicación de estos inmigrantes cuando sea necesario, y no solo en el país en el que hayan llegado, sino en todo el ámbito de la Unión Europea. Y se van a dar una formación específica a las personas responsables de las fronteras para respetar específicamente los derechos de las personas que requieran esta protección. Es decir, entiendo que es hacer un análisis suficiente para distinguir si se trata de pura inmigración ilegal, económica, o se trata de personas que requieren una protección por razones de persecución en sus países de origen, en cuyo caso debe permitirse, por supuesto, el ingreso. En cuanto a la cooperación con los países de origen y tránsito,
lo que se busca es la suscripción de acuerdos con estos terceros países para tener políticas comunes y coherentes de inmigración. Me quiero referir brevemente a la directiva, se ha hablado mucho de ellas, no es una directiva simpática y sin embargo es necesario conocerla, que es la llamada Directiva de Retorno, la Directiva 2008/115. La directiva lo que dice es que lo que pretende es buscar un equilibrio entre una política estricta de inmigración y el respeto a los derechos humanos. Se establecen unos estándares comunes para garantizar que el retorno se va a hacer con plena dignidad y respeto a los derechos humanos, pero el retorno. Lo que no cabe es la ausencia de retorno. En caso de situación administrativa irregular, hay un proceso de expulsión común en toda la Unión Europea. Estandariza los periodos de custodia, los periodos, el tiempo en el que se prohíbe el reingreso en el futuro y unos plazos. Se da un periodo de retorno voluntario entre 7 y 30 días. Si no se acepta, las autoridades nacionales dan una orden de expulsión e incluso, y esto es algo muy significativo, la posibilidad de una detención inmediata de la persona en situación administrativa irregular. Y esto a los abogados, a mí desde luego me preocupa extraordinariamente y estoy seguro que a mis compañeros también. Se puede mantener a una persona en situación de detención temporal hasta su repatriación de hasta año y medio, 18 meses. En fin, no entiendo, sencillamente no puedo entender si no somos capaces de devolverle la libertad a una persona, si es que es necesaria esta detención, nada menos que en un periodo de 18 meses, que eso es una sentencia penal de cierta gravedad. Esta custodia temporal es una medida que se supone que es de último recurso, pero no es difícil imaginar que a veces se está aplicando con cierta automaticidad. En Canarias hay centros de detención importantes, en fin. Hay ciertas medidas para intentar que las familias las mantengan juntas y demás, como se pueden imaginar, pero también se les puede tener en custodia a las familias, a los hijos, familias enteras retenidas. Hay una ayuda legal para la defensa de estas personas con dinero de la Unión para permitir que dispongan de abogados y hay un fondo para permitir la vuelta de estos ciudadanos a sus países. Hay un fondo, para que se haga una idea, desde de 5 años, de 2008 a 2013, la Unión Europea se va a gastar casi 700 millones de euros en repatriaciones. Bien, concluyo solo refiriéndome a que el programa de Estocolmo es un programa político que las ideas que les he transmitido las refuerza e insiste en ellas. No hay nada muy diferente de lo que ya les he indicado y es un debate y un diálogo continuo. Está aún naciendo, pero ya empieza a haber un corpus de políticas comunes y de regulaciones comunes, en mi juicio ahora más restrictivas que abiertas, pero sin embargo permitiendo también una reflexión desde el punto de vista de lo humanitario y ese debate es un debate todavía pendiente. La crisis económica supongo que no ayuda a nadie al respecto, pero me imagino que este debate es un debate, se usa lo que se denomina en el ámbito de la Unión el método abierto de coordinación. Eso significa la implicación de todos y de todos significa también los que estamos aquí. No son tiempos fáciles, son cuestiones complejas y profundas y yo estoy seguro que entre todos conseguiremos buscar esos equilibrios entre lo económico y lo humanitario sin perder nunca de vista el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias por su atención.